Hola niños, es un gusto nuevamente estar aquí. Vamos a aprender más acerca de Jesús, más acerca de sus enseñanzas que nos dejó en su palabra, que es la Biblia. ¿Están listos para aprender? ¿Sí? Hagamos una oración. Amado Dios, amado Jesús, hoy venimos a ti a agradecerte nuevamente porque podemos estar aquí. Gracias por todas las enseñanzas que dejaste en tu palabra. Ayúdanos a entenderlas y a comprenderlas y hacerlas parte de nuestra vida. Te pedimos que seas tú en nuestras vidas y que nos perdones si no hemos amado a nuestro prójimo como debiéramos. Te pedimos que nos ayudes a ser como tú nos dices que seamos. Damos gracias porque sabemos que nos escuchas, Padre. Te pido en este momento que seas en la vida de cada pequeño que está en este momento viendo este video, que seas en su vida y en su corazón, que ellos puedan, Señor Jesús, sentir tu presencia, Padre, y que puedan ser, Señor Jesús, impactados por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, amado Dios. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás con nosotros en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿recuerdan nuestra clase pasada? En nuestra clase pasada hablábamos de los talentos. Un hombre tenía muchas propiedades y tuvo que hacer un viaje. Le dejó encargado a sus empleados los talentos. Cuando él regresó, pidió a sus trabajadores que se los dieran. ¿Y cuál fue la sorpresa de este señor? Que cuando él regresó, 2 de sus trabajadores habrían duplicado aquellos talentos que él había dejado a cargo de cada uno y él obtuvo más de los que él había dejado. A uno dejó 5 y este los convirtió en 10. A uno dejó 2 y este los convirtió en 2. Sin embargo, a uno le dejó solamente un talento y este tuvo miedo y lo escondió. Entonces aprendimos que debemos de cuidar y usar cada talento, cada don que Dios puso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Nuestro texto se encuentra en Lucas 10:27. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren saber por qué vamos a aprender este texto? Pues pongamos atención y veamos nuestra historia del día de hoy. Nuestra historia se llama El Buen Samaritano. Y nuestra historia sucede así. Dice la Biblia que Jesús un día platicando con sus discípulos, y ahí estaba él platicando con sus discípulos cuando se acercó un hombre a hacerle una pregunta. La Biblia habla que no era cualquier hombre ni cualquier persona, era un estudioso de la palabra de Dios y aunque sabía mucho, él tenía una duda. Su pregunta fue: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió esa pregunta con otra pregunta: ¿qué dice la ley? Así que aquel hombre que era estudioso de la palabra de Dios le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre había contestado bien aquella pregunta. Por supuesto,
para poder ser salvos necesitamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, pero también es necesario amar a nuestro prójimo. Entonces aquel hombre no se quedó contento con su respuesta que obtuvo, sino que hizo otra pregunta a Jesús. Y él preguntó, ¿quién es nuestro prójimo? Jesús, para contestar su pregunta, contestó con una parábola. Entonces, vamos a ver esa parábola. ¿Les gustan las historias? A mí sí me gustan las historias. En esta ocasión Jesús contó una historia para que aprendamos acerca de quién es nuestro prójimo. Jesús contó que había un hombre que iba caminando hacia una ciudad llamada Jericó, cuando de repente llegaron unos bandidos y lo robaron, pero no solamente lo robaron, sino que lo golpearon tanto que parecía que aquel hombre estaba muerto. Y ahí estaba ese hombre en medio del camino, tirado, golpeado, malherido. Y pasó el tiempo, y Jesús contaba que pasó un sacerdote. Y cuando este sacerdote lo vio, dice que solamente siguió su camino. Quizás aquel sacerdote tenía prisa, no sabemos. Entonces dice que pasó el sacerdote y solamente siguió su camino. Después volvió a pasar otro tiempo cuando pasó un levita, que era un servidor del templo. Entonces cuando pasó el levita solamente lo vio de lejos y siguió su camino. Pero para seguía aquel hombre en aquel camino. Parecía muerto, estaba golpeado. Y dice la Biblia que pasó un samaritano. La Biblia habla que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Entonces, cuando pasó este samaritano, dice la Biblia, dice esta enseñanza que Jesús daba, que aquel hombre se conmovió por aquel hombre que estaba ahí herido. Y lo tomó y lo subió en su animal en el que él iba montado. Y lo llevó a un lugar, pero antes dice que vendó sus heridas y lo curó. Y lo llevó a un lugar para que él fuese hospedado. Y dejó unas monedas para que lo cuidaran. Y dijo, cuando yo regrese, si algo falta, entonces yo lo pagaré. Aquel hombre judío pudo haber muerto en ese camino si nadie le hubiese ayudado. Pero por la ayuda que aquel samaritano hizo, él pudo seguir viviendo. Quizás era la persona que aquel hombre menos se imaginara que lo pudiera haber ayudado. Pero a pesar de la rivalidad que existía entre judíos y samaritanos, aquel hombre no olvidó lo importante, que era el amor al prójimo. Esta historia nos enseña a amar y ayudar a nuestro prójimo. Entonces ya sabemos quién es nuestro prójimo. Es todo aquel que está a nuestro alrededor. Pero no solamente eso. Jesús iba más allá con esta enseñanza, pues les estaba queriendo enseñar que no solamente nuestro prójimo es aquel que es igual que nosotros, aquel niño que juega con nosotros y nos presta sus juguetes. No, nuestro prójimo también es aquel niño que nos molesta, aquel niño que quizás no le caemos bien. Ese también es nuestro prójimo. Y aunque ustedes son pequeños, habrá unas ocasiones en que algunos niños no querrán jugar con ustedes ni compartir sus cosas, pero aunque ellos no hayan hecho lo correcto como Dios nos enseña, nosotros como hijos de Dios podemos amarlos y perdonarlos. Jesús nos enseñará a través de hacerlo, a amar a nuestro prójimo. Sí se puede con la ayuda de Dios.
Jesús es nuestro ejemplo para hacerlo. Pidámosle ayuda a Dios para que podamos demostrar que somos sus hijos. Amado Dios, amado Jesús, te damos gracias por esta historia. Te damos gracias porque lo que tú nos enseñaste era amar a nuestro prójimo y te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos has regalado salvación. Te pedimos que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, Padre. Que no solamente sea con aquellos niños que se portan bien con nosotros, Señor, sino que podamos amar a todos los niños, a todo aquel que está a nuestro alrededor y demostrar, Padre Santo, con nuestras acciones que somos tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta fue la historia de hoy. Pero antes de terminar con nuestra historia, me gustaría hacer un canto que habla de esta canción. ¿Están listos? Dice así. Hubo un pobre herido en la vía Jericó. Pasaba un levita, lo miró, mas lo dejó. El buen samaritano al ver al pobre lo ayudó. Y así, buen prójimo, quiero ser como Cristo enseñó. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza. Dios les bendiga.